Gérete, hoy es 8 de enero de 2023. Continuemos con estas reflexiones y escolios del texto del Camino del Creador que se encuentra en la primera parte del libro Así habló Zaratustra de Federico Nietzsche. En el video anterior hablé de la voz de la turba, de la voz del rebaño y de sus reproches que producen culpa. Culpa porque se supone que quien nace en el rebaño y es acogido por él debe gratitud y obediencia a ese rebaño. Básicamente, ser acogido en el mundo es ser acogido en una demanda de gratitud y si no, pues al menos de obediencia. Nacer es de algún modo un acto de endeudamiento. Cuando un sujeto encuentra o se encuentra con su malestar o llega a sentir malestar y opta para preguntarse por ese malestar a la solitud, es decir, opta a la solitud o a la soledad, el rebaño amonesta y pune al réprobo, al osado. Sin embargo, para Zaratustra este paso, esta osadía, es importante, pese a la culpa que genera el hecho de que el rebaño vive dentro del sujeto, dentro de la persona que siente el malestar, porque todo lo que ha llegado a ser es justamente la incorporación de la voz del rebaño, la voz del otro, el deseo ajeno. Así pues que vivir el retiro es vivir con culpa, culpa nomotética, culpa exotérica, culpa moral de alguien que reprocha, pero sobre todo culpa interna, culpa exótica de quien aún siente la voz del rebaño y de quien siente los preceptos del rebaño como vigentes. Sin embargo, esta soledad que tiende a la creación, no se nos puede olvidar que es este tipo de soledad, esta soledad que tiende a la creación de sí, señorío de sí, dominio de sí, transformación o metamorfosis de sí, implica una voz interior. No solamente el texto revela la voz del rebaño y revela la culpa en la voz del rebaño, incluso en la culpa de la voz del rebaño que el sujeto carga en sí, como diría Freud, a manera de superyo, a manera de amonestación constante, a manera de juicio siempre perdido, de culpabilidad en el veredicto. Hay otra voz que el valeroso en términos de Zaratustra, del retirado en términos de Zaratustra, tiene que escuchar, y es la voz de su propia petulancia. Es decir, no solamente se menciona la voz del rebaño exotéricamente y esotéricamente, sino que hay una voz que es la voz de la petulancia. Retirarse no puede ser un acto de soberbia. No puede ser un intento por mostrarse como un osado, como un hombre que rompe leyes, como un rebelde sin causa, porque entonces no se está hablando del creador como lo entiende Nietzsche, se estaría hablando simplemente de alguien que aspira a una máscara más, a la admiración, que digamos de algún modo es como un asunto vacío. Tampoco se trata de aquel que intenta gobernar a los demás. Miren que en las exhortaciones de este texto siempre se habla de ser una ley para sí mismo, de ser el juez y el verdugo de sí mismo, pero nunca el verdugo de los otros. Es decir, que aquí el Zaratustra, o al menos en este particular apartado, no se está hablando de retirarse para generar un nuevo gobierno de los otros, no se está hablando de una
de un anhelo, de una codicia por el poder para gobernar a los demás. Que usualmente la gente piensa que liberarse del yugo, de la moral de los otros, pues simplemente es un pretexto para armar otro discurso de dominación más, otra doctrina más. El liberado al que le habla Zaratustra no es alguien que pretende gobernar a los demás, no está generando otra doctrina, porque ¿qué sentido tendría? ¿Qué sentido tendría? Aunque de algún modo es paradójico porque el mismo Zaratustra pues pareciera que pregona una doctrina del superhombre, pero si leemos uno pudiera también conjeturar que el superhombre no es un nuevo discurso político en el sentido de una nueva visión de mundo a la que haya que someterse, sino que se trata de un dominio de sí para afirmarse en la vida, no solamente desde la obediencia a la moral del otro. Muchos se retiran, pues, para jactarse de haberse liberado de un yugo y decir, yo fui fuerte y no pertenezco al rebaño. Otros se liberan para plantear otra doctrina, es decir, para hacer otros rebaños, para ser el pastor del rebaño. Y eso tampoco, de algún modo, pues, es lo que quiere Zaratustra. Zaratustra quiere, digamos, algo que a mí me recuerda mucho, creo que es a Antístenes, el fundador del cinismo, el discípulo de Sócrates, y si no es Antístenes, quizás a su discípulo Diógenes. Como sea, esto me recuerda a una de las doctrinas del cinismo, y recuérdese que para Sloterdijk, Nietzsche es uno de los últimos cínicos de la historia. El precepto de Antístenes dice más o menos así, que el hombre virtuoso no depende de las leyes de la polis para convivir, sino que él mismo es su propia ley de virtud. ¿No es cierto? Algo así en este momento es un parafraseo, obviamente no es un asunto textual. Miren esta exhortación que hace el Zaratustra. Puedes prescribirte a ti mismo tu bien y tu mal y suspender tu voluntad por encima de ti como una ley. Puedes ser juez para ti mismo y vengador de tu ley. Terrible cosa es hallarse solo con el juez y vengador de la propia ley. Así es arrojada una estrella al espacio vacío y al soplo helado de hallarse solo. ¿Qué es pues la soledad? ¿O a cuál voz interior está exhortando Zaratustra, que ya no es la voz de la turba, sino la voz interior del posible ego? No hay que aislarse para fortalecer la petulancia, sino que hay que aislarse para enfrentarse al peor enemigo, al juez más inmisericorde, si se quiere, o más riguroso, si se quiere, que es la soledad del sujeto, para juzgarse a sí mismo, para valorarse a sí mismo, para determinar qué es lo bueno y lo malo para sí mismo, no para los demás, para sí. Lo interesante de esta soledad, que es un acto de valentía y de terror, de angustia, de pavor, de pánico, es que el sujeto siempre será responsable de todo lo que le pase a partir de ese momento, porque ya no puede decir, cumplía la ley del rebaño, esto me lo dijo el pastor, esto me lo dijo la institución donde trabajo, esto me lo dice la moral, esto me lo dicen mis preceptos, esto me lo dicen las creencias de la tribu. No, aquí todo lo que pase es responsabilidad y, si se quiere, culpa del propio sujeto. ¿Eres desdichado? Eres responsable. ¿Eres feliz? Pues eres responsable, porque a partir de ahora, al haber cortado los lazos del rebaño, de la tribu, el sujeto tiene que hacer su propia ley, ser su propia ley, ser el juez, el nomoteta y a la vez el cumplidor, el ejecutor de estas leyes. En el mundo antiguo se le reprochaba a algunos gobernantes, e incluso sigue siendo como una paremia para los estudios políticos y para algunos gobernantes, pues, o exhortación para los gobernantes, y es que los gobernantes deberían hacer leyes para las cuales ellos mismos estuvieran dispuestos a someterse. Digamos que la sentencia cínica a esta ley aristocrática lleva al extremo, ¿cierto? Esta ley, esta norma o este precepto, porque se dice, ¿cuáles van a ser tus leyes? Porque ya no tienes una visión de mundo
que te ordene cómo ser, a qué pertenecer. El ser ya no es una cosa estática, porque el ser es una creencia. Lo que debería ser o las cosas o los lugares a los que se deberían pertenecer no son sino taxonomías de la cultura, lechos de Procusto. Y entonces ahora es el propio sujeto el que tiene que ser el nomoteta y el juez y el ejecutor o el ciudadano de sí mismo. Una de las consecuencias, pues, o la principal y primera consecuencia de haberse aislado es el reproche del rebaño, que también se llama injusticia. Y por eso dice el texto, creo yo, tienes que decir, yo elijo para mí vuestra injusticia como la parte que me ha sido asignada. No sé exactamente qué puede entenderse aquí por la injusticia del rebaño, pero sí creo que hay un reproche y un castigo por haberse buscado. Y a eso quizás puede llamársele aquí injusticia. Si se puede traducir de esta manera, ese reconocimiento de la injusticia es el reconocimiento que el separado, que el anacoreta, es el reconocimiento que le hace a la tribu, porque justamente esa tribu que le dio lugar, ese rebaño que le dio ser, le permitió incluso llegar al tedio y al malestar. Esa iluminación, esa reflexión, ese terror, ese aislamiento, esa solitud, se le deben inicialmente al rebaño. Sartre en alguna entrevista decía que la función del intelectual es la de pertenecer a un lugar de tal modo que se encuentre con las consecuencias últimas de pertenecer a ese lugar y determinar que ya no quiere pertenecer a él. Y creo que se refería a los científicos que estaban investigando el átomo, que le debían todo al sistema de los Estados Unidos, que los había salvado de los regímenes, por ejemplo, de la Alemania nazi, que le debían todas sus comodidades, todos sus privilegios a ese sistema, pero cuando se dieron cuenta de las consecuencias que tenía pertenecer a él, a esas universidades, a esos laboratorios, a esas investigaciones, pues en últimas reniegan de ese sistema y se oponen a él. El intelectual, tal como lo plantea Sartre en esa entrevista, creo que es una visión nietzscheana y cínica, filosófica, aristocrática. En últimas le debe todo a ese rebaño, pero su mayor triunfo, su mayor premio, su mayor gratitud a ese rebaño es recibir la injusticia del rebaño, es decir, el reproche. Porque todo lo que él ahora es, un ser turbado, un ser angustiado, un ser que se busca, un ser que no sabe qué hacer con la existencia, un ser que se está derrumbando, que está como Descartes un poco rasgando todas las certezas que la cultura le entregó, dudando de todo. Ese es el premio para la cultura. El reconocimiento más grande para la cultura es examinarse y derruirse, del mismo modo en que en otro apartado del Zaratustra, Nietzsche más o menos plantea que es un oprobio para el estudiante permanecer toda la vida como estudiante. Es un insulto para el maestro pertenecer o permanecer durante toda su vida al lugar de estudiante. No hay mayor premio para el maestro que el estudiante se levante y haga su propia maestría, haga su propio magisterio, se revise a sí mismo. El maestro no es más que un pretexto, la cultura no es más que un pretexto para la iluminación, para la búsqueda de sí. Y por eso estar solo es tan complicado, porque el sujeto puede caer fácilmente en la petulancia, en un afán doctrinario, en un intento por volverse un amo más de otro rebaño. Y justamente lo que hay que evitar es más servidumbre, más vidas inauténticas. Aftaizan, muchas gracias por escuchar. Jerte, ya.